A ver, imaginemos por un momento que entramos a una ferretería gigantesca, pero, en lugar de martillos y taladros de toda la vida, los estantes están repletos de cajas brillantes. Cajas que te prometen hacer el trabajo por ti, claro. Exacto. Y al abrir algunas de estas cajas, pues encontramos herramientas de precisión absoluta, o sea, verdaderas maravillas de la ingeniería. Pero abres otras y resulta que son, no sé, solo calculadoras caras con luces de neón. Sí, puro marketing. Totalmente. Y cuando uno se para en medio de ese pasillo, rodeado de cientos y cientos de opciones que juran multiplicar tu productividad, pues la sensación rara vez es de empoderamiento. Casi siempre es, de parálisis total por análisis. Sí. Ujú. Es la paradoja de la elección llevada a su extremo más tecnológico. O sea, al tener un exceso de alternativas, la tendencia natural humana es simplemente no tomar ninguna decisión. O peor, ¿no? Claro. O, peor aún, dejarte llevar por la herramienta más popular del momento sin entender si de verdad resuelve el problema que tienes enfrente. Y el panorama actual de la inteligencia artificial refleja exactamente eso. Sí, es un mar de opciones. Literal, porque ya pasamos esa etapa de asombro donde veíamos a la IA como ciencia ficción inalcanzable. Hoy el reto no es acceder a la tecnología. El reto real es aprender a filtrar el ruido para armar un ecosistema de trabajo que de verdad impacte nuestras metas de productividad. Ya seamos docentes, investigadores o emprendedores. Exacto. El objetivo de este análisis a fondo es justo ese. Que quienes nos escuchan puedan lograr esto sin terminar ahogados en suscripciones innecesarias de $20 al mes. Bueno, a ver, vamos a desempacar esto. Porque para salir de esa parálisis, creo que hay que entender un cambio de paradigma, híjole, brutal, que ha ocurrido en los últimos meses. Totalmente de acuerdo. Oiga, el profesional moderno, el estudiante de posgrado o el analista corporativo hoy ya no opera como un creador puro. Ahora opera como un editor. Como un curador de información. Ujú. Exacto. Y para entender cómo construir esa rutina de productividad sin tanta fricción, pues el cimiento más lógico sigue siendo el texto. O sea, los modelos conversacionales son la gran puerta de entrada. Sí, pero fíjate, ya no basta con saber que existen. Hay que entender qué pasa bajo el cofre de cada uno. Claro, la parte técnica, pero aplicable. Exacto. Porque el procesamiento del lenguaje natural ha evolucionado de una manera, de verdad fascinante. Ya no estamos hablando de simples chatbots que te responden preguntas. Son arquitecturas diseñadas para propósitos muy, muy específicos. Que es donde la mayoría nos tropezamos al principio. Vamos a los 4 grandes jugadores del ecosistema actual, o sea, ChatGPT, Cloud, Gemini y Copilot. Los pesos pesados. Exacto. Vemos que sus fortalezas técnicas dictan directamente en qué escenarios de productividad van a brillar. No son intercambiables así nada más. Pero, a ver, me surge una duda inmensa ahí. Porque si vemos el mercado, ChatGPT de OpenAI tiene una dominancia absoluta, ¿no? Claro, es el nombre que todos conocen. Sí, tiene un ecosistema gigantesco, te permite crear estos GPTs personalizados para tareas súper específicas, y pues la adopción es masiva. Ante ese nivel de estandarización, ¿por qué alguien, en nuestra audiencia, digamos un investigador académico o un abogado, invertiría tiempo en salir de ese ecosistema para aprender a usar una opción como Cloud? Bueno, esa es la pregunta clave. O sea, no es complicarse la vida sin necesidad. No, para nada. Lo fascinante aquí es un concepto técnico fundamental que se llama ventana de contexto. Ok, ventana de contexto. Sí, que básicamente es la memoria a corto plazo del modelo. Mira, ChatGPT es un generalista excepcional, pero cuando le arrojamos un documento masivo, digamos un PDF de 200 páginas, tiende a sufrir de amnesia. Ah, ya, olvídalo del principio. Exacto, olvida los detalles de las primeras páginas cuando va llegando al final. Claude, por su parte, y muy específicamente modelos gratuitos como Claude 3 Haiku, están construidos con una ventana de contexto colosal. A ver, para visualizarlo mejor, es como si tuviéramos a dos abogados revisando un caso súper complejo, ¿no? Me encanta esa analogía. A ver, Digamos que ChatGPT lee el expediente página por página y para cuando llega a la página 100, pues ya se le borraron algunos detalles súper finos del principio. sí.
En cambio, Claude es ese investigador súper meticuloso que tiene un escritorio gigantesco, así enorme, y puede tener las 100 páginas del contrato legal o toda la literatura académica que estés usando desplegadas al mismo tiempo frente a él. Exacto. Manteniendo la coherencia de todo el panorama sin perder el hilo. Es una analogía perfecta. ¡Wow! Por eso, para un alumno de doctorado haciendo, no sé, una revisión de literatura pesadísima o un analista financiero cruzando reportes trimestrales, la arquitectura de Claude impacta su productividad porque reduce drásticamente el riesgo de alucinaciones en textos muy largos. Claro, te da más certeza. Y bueno, si nos movemos hacia Gemini de Google o Copilot de Microsoft, la ventaja técnica ya no está en la memoria, ¿verdad? No, ahí la jugada es otra. La ventaja principal es la reducción casi a cero de la fricción operativa. Claro, el concepto de fricción es súper vital aquí, porque Gemini, por ejemplo, está incrustado en los servidores donde ya viven tus correos de Gmail y tus documentos de Google Docs. Exactamente. Y Copilot, pues es ese motor que opera directamente sobre las celdas de tu Excel o las presentaciones de PowerPoint que ya tienes abiertas. Sí, o sea, no hay que abrir pestañas nuevas en el navegador, no hay que andar copiando y pegando texto de una ventana a otra y perdiendo el formato. La herramienta va al usuario, no el usuario a la herramienta. Exactamente, es integración pura. Y bueno, una vez que tenemos dominado este frente del texto, o sea, ya sea para redactar un correo delicado o armar un temario para una clase o incluso sacar 10 variaciones de una campaña de marketing en un par de minutos, pasamos al siguiente gran cuello de botella, ¿no? Sí, el cuello de botella visual. Porque estructurar la idea en palabras, pues es apenas la mitad del camino. Darle vida a esas ideas en un formato visual solía requerir años de formación técnica en diseño. O de plano presupuestos altísimos para pagarle a agencias externas. Totalmente. Y hoy, el mercado de generación de imágenes por IA está dividido por unas barreras de entrada que son muy fascinantes. Te obligan a evaluar este equilibrio siempre entre tener control absoluto o facilidad de uso. Uy, aquí es donde se pone muy interesante. Porque si observamos opciones como DALL-E 3, que viene integrado en las suscripciones de pago de ChatGPT, el nivel de fricción es bajísimo. Es casi nulo, sí. O sea, funciona con lenguaje natural tal cual. Alguien de quienes nos escuchan puede simplemente escribirle, dame una ilustración fotorrealista de un aula del futuro. Y ya. El modelo traduce esa petición súper coloquial en instrucciones súper complejas para generar la imagen. Es rápido, es accesible, te salva la vida. Sí, pero luego volteamos a ver a Midjourney, que digo, es el gigante indiscutible en cuanto a calidad estética y artística, la verdad. Sin duda. Los resultados son brutales. Pero resulta que opera a través de Discord, o sea, una plataforma de chat para gamers, y te pide meter comandos y parámetros que, la verdad, parecen código de programación. Y mi duda es, ¿tiene sentido mantener una interfaz tan intimidante en pleno 2024 cuando DALL-E 3 es tan fácil de usar? Es que mira, la interfaz de Midjourney no es un defecto de diseño, aunque lo parezca. ¿Ah, no? No, es una barrera que actúa como un filtro. Está pensada para otorgar un control granular. O sea, Midjourney no solo está empalmando píxeles al azar, utiliza modelos de difusión muy avanzados. Ok. Y al requerir que el usuario ingrese parámetros matemáticos mediante estos comandos de texto, cosas como definir proporciones exactas de la imagen, pesos estilísticos o incluso el nivel de caos en la composición. Wow, sí es muy técnico. Sí, pero esa tecnicidad permite a directores de arte o a diseñadores profesionales dirigir el resultado final con una precisión casi quirúrgica, algo que DALL-E 3, por simplificar tanto el proceso para el usuario común, pues simplemente no te permite hacer. O sea que, viéndolo así, DALL-E 3 es como apuntar y disparar tu cámara en modo automático. Exacto. Mientras que Midjourney es operar una cámara reflex en modo completamente manual, o sea, controlando la apertura, el ISO, la velocidad de obturación. Tienes que aprender la técnica para obtener un resultado verdaderamente editorial. Es una excelente forma de ponerlo, y esa curva de aprendizaje justifica su lugar en un entorno súper profesional. Pero a ver, en el extremo opuesto de toda esta complejidad técnica tenemos plataformas como Canva AI. Uf, la salvación de muchos. Sí, porque democratizan la generación visual integrándola directo con plantillas que ya existen. Piensa en un docente que necesita armar una presentación atractiva para sus alumnos antes de la clase de mañana. O una emprendedora que está creando toda la identidad gráfica de su negocio desde cero, en una sola tarde.
Exactamente. Canva elimina la fricción técnica por completo. Y mira, no compite por tener la calidad hiperrealista de un Midjourney. Compite por la velocidad de implementación. Claro, es alinear la herramienta con tu meta real de productividad. O sea, si el objetivo es hacer arte que irá impreso en la portada de una revista internacional, pues sí, la pelea con los comandos de Discord vale toda la pena. Totalmente. Pero si tu necesidad es sacar 5 infografías para redes sociales antes de salir a comer, pues la agilidad de las plantillas con IA es la respuesta obvia, ¿no? Definitivamente. Y bueno, si esta barrera del diseño estático ya cayó, creo que el terreno del audio y el video definitivamente representa la frontera final de esta revolución. Sí, estamos hablando de llevar un estudio de producción entero en el bolsillo, con todo y cabinas de grabación y foros de cine. Es que el salto cuantitativo que hemos visto en el procesamiento de señales de audio y video este último año, híjole, es lo más disruptivo. Sí. Tomemos como ejemplo la clonación de voz. Herramientas como Eleven Labs. Lo de Eleven Labs es una locura. Es que ya no estamos hablando de esas voces robóticas y superacartonadas de hace 5 años. Estos modelos de hoy analizan las características acústicas, la cadencia con la que hablas, tu respiración, el tono emocional, y logran sintetizar una voz que es, prácticamente indistinguible de la original. Y el impacto de eso en la escala de producción es brutal. O sea, un creador de contenido o un profesor graba su clase una sola vez. Y el modelo no solo transcribe el texto, sino que clona su voz y genera ese audio narrado en perfecto mandarín, en francés, en alemán. Manteniendo tu timbre exacto. Es magia pura. Exacto. Duplicar tu audiencia a nivel global sin pisar un estudio de grabación por segunda vez. Y de la mano de esta generación, pues, viene la transcripción. Ah, claro, Whisper de OpenAI. Sí. Al ser de código abierto, pues te permite procesar archivos de audio pesadísimos en minutos y gratis. Imaginemos tener la transcripción literal de una reunión de Zoom de 2 horas, con una precisión altísima y que además separe quién dijo qué. Te libera de una cantidad de horas perdidas increíble. Nos libera totalmente de la talacha, sí. Del trabajo puramente mecánico de estar tecleando para poder enfocarnos en lo importante, que es analizar esa información. Y fíjate, hablando de analizar información, aquí es donde la inteligencia artificial cruza una línea bien interesante hacia lo que podríamos llamar síntesis cognitiva. A ver, cuéntame más de eso. Pues mira, existen herramientas de Google, como Notebook LM, que están diseñadas para ingerir volúmenes gigantescos de documentos complejos. Piensa en literatura académica densa o reportes financieros larguísimos. Ajá. Y no solo te los resumen por escrito, sino que pueden generar automáticamente un podcast interactivo de 10 minutos, donde 2 voces de inteligencia artificial discuten el contenido, se hacen bromas y explican los conceptos técnicos de esos documentos. A ver, detengámonos un segundo ahí porque esto sí me genera muchísimo conflicto. Me imagino por qué. A ver. O sea, el concepto de subir una tesis de doctorado, que está llena de matices metodológicos y rigor científico súper pesado, y que un algoritmo la convierta en un show de radio de 10 minutos entre 2 locutores virtuales. O sea, ¿no corremos el riesgo gravísimo de trivializar la ciencia? Es una duda súper válida. ¿No estamos sustituyendo el análisis profundo y reflexivo por puro entretenimiento digerido? Mira, es una preocupación fundamental, y te aseguro que es un debate súper activo hoy en la comunidad académica. Pero la clave aquí está en entender el rol de la herramienta. O sea, si conectamos esto con el panorama general, el objetivo de una síntesis auditiva generada por IA no es de ninguna manera reemplazar la lectura rigurosa de la tesis original. Claro, digo, nadie va a citar el podcast generado en su propio paper. Exacto. Ningún investigador serio haría eso. La función real de esto es actuar como un sistema de triaje. Ok, triaje. Sí, un filtrado eficiente, en un mundo donde estamos absolutamente saturados de información. O sea, un sistema de triaje, como en las salas de urgencias de los hospitales, donde el doctor evalúa rápido qué paciente necesita atención inmediata y quién puede esperar en la sala. Precisamente esa es la idea. Imagina a un estudiante de posgrado o un analista de mercado que tiene que revisar 40 documentos súper extensos en una sola semana. Humanamente no tiene el tiempo físico para leerlos todos a profundidad. No es imposible.
pero si puede escuchar un resumen conversacional de alta calidad mientras va en el transporte público o mientras hace ejercicio, eso le permite identificar rapidísimo cuáles de esos 40 documentos contienen los datos exactos que sí necesita para su investigación. Filtra la paja del trigo. Exactamente. Es un acelerador brutal de la curva de aprendizaje inicial. No es un sustituto del rigor académico final. ¿Sabes qué? Visto desde esa óptica de filtrado, tiene todo el sentido del mundo. Funciona como el tráiler de la película, que nos dice si vale la pena pagar el boleto para meterte al cine a verla completa. Me encanta esa comparación, sí. Y bueno, ya que tocamos la analogía del cine, lo que está sucediendo con los motores de generación de video es para volverse locos. Uf, lo de Sora. Sí, modelos como Sora de OpenAI, o sea, no están simplemente calculando qué píxel de color se ve bonito al lado de otro píxel. No, para nada. El gran avance de modelos como Sora es que en el fondo están funcionando como motores de físicas espaciales. O sea, para generar un video realista de un coche derrapando en la lluvia, Ajá. el modelo necesita tener una comprensión subyacente de la gravedad, de la permanencia de los objetos, de cómo la luz choca e interactúa con superficies mojadas y cómo esos reflejos van cambiando en tiempo real mientras el coche se mueve. Es un nivel de computación, híjole, astronómico. Totalmente. Está empujando los límites de lo que creíamos que las redes neuronales podían simular. Y aunque Sora sigue en etapas de acceso medio controlado, pues ya vemos aplicaciones súper tangibles en el mercado empresarial. ¿Sí? Con plataformas de avatares digitales. Exacto, como Heiyen. O sea, pensemos en un departamento de recursos humanos o de capacitación corporativa. En lugar de estar contratando actores, rentar cámaras, equipo de iluminación y luego ponerte a editar durante días para un simple video de políticas de la empresa. Que además a veces cambian a los 3 meses, ¿no? Exacto. Hoy, un gerente solo necesita redactar el guión en texto y el modelo genera un presentador virtual hiperrealista, con movimientos labiales perfectos, impartiendo toda la sesión. Los ahorros en pura logística de producción son estratosféricos. Sí, pero a ver, todo este arsenal tecnológico que acabamos de mencionar, los modelos de texto con ventanas masivas, las imágenes hiperrealistas, las voces clonadas, los avatares, todo esto nos regresa de golpe al problema original. ¿A la parálisis por análisis en la ferretería? Exactamente, porque al ver estas capacidades, la reacción instintiva de muchísimos profesionales es el pánico a quedarse atrás, el famoso FOMO. Claro, el miedo a que te reemplace alguien que sí sabe usar IA. Sí, y eso los lleva a comprar suscripciones de forma súper compulsiva. Suscribirte a 5 herramientas el mismo día, sin tener un plan, es una receta garantizada para la frustración y el fracaso. Termina uno empachándose de suscripciones que ni siquiera abre y gastando un dineral. Sí, Entonces, ¿qué significa todo esto para quienes nos escuchan? Pues que necesitamos estructurar una estrategia de inversión, basarnos en las matemáticas crudas del retorno de inversión. totalmente. Y hay una regla heurística, una regla de oro súper práctica para decidir si vale la pena o no sacar la tarjeta para pagar la versión premium de una inteligencia artificial. A ver, compártenos esa regla. La métrica es implacable. Si una herramienta de IA logra ahorrarte más de 2 horas de trabajo repetitivo o mecánico al mes, 2 horas al mes. Ok. y el tiempo de ese profesional se valora, digamos, de forma muy conservadora, en más de $10 la hora, la suscripción mensual de $20 se paga sola. Inmediatamente. Son cálculo de costo de oportunidad básico, claro. Si una consultora freelance automatiza el darle formato a sus reportes o a la investigación inicial, y eso le libera unas 3 horas a la semana, Pues esas son 3 horas que ahora puede dedicar a prospectar clientes nuevos. o a ejecutar trabajo creativo que sí le deja dinero. Exacto. Y basado en esta lógica de eficiencia económica, pues el mercado actual nos permite estructurar esta inversión tecnológica en distintos niveles, como en kits, dependiendo de la etapa en la que se encuentra el usuario. Sí, y desglosar estos niveles ayuda muchísimo a calmar esa ansiedad tecnológica. Por ejemplo, existe un kit gratuito que de verdad es fenomenal. Súper completo. Sí, agrupa el acceso básico a ChatGPT, el uso libre de Canva AI, la transcripción ilimitada si instalas Whisper localmente en tu compu y la integración de Gemini en tus correos. ¿Y esto es ideal para quién dirías? Pues para un estudiante universitario o alguien que hace menos de 20 consultas al día y apenas le está perdiendo el miedo a meter prompts.
O sea, es un laboratorio completo de experimentación a costo cero. Es el campo de entrenamiento perfecto. Exacto. Pero bueno, cuando el volumen de trabajo y la exigencia de calidad ya aumentan, pues el salto lógico es el kit profesional. Ajá, que rona una inversión de que unos $30 mensuales. Más o menos, sí. Esta combinación típicamente involucra pagar los $20 de ChatGPT Plus para ya tener acceso a los modelos más robustos y poder hacer análisis de datos avanzados con tus Excels y demás. Claro. Y a eso le sumas los $10 de la suscripción básica de Midjourney para cubrir toda tu necesidad de generación visual de altísima calidad. Y estadísticamente, esta dupla de $30 te resuelve cerca del 80% de los requerimientos de texto, código e imagen de cualquier profesional independiente. Es que, poniéndolo en perspectiva, básicamente es contratar a un investigador senior y a un director de arte por $30 al mes. Es ridículamente barato. Totalmente. Y bueno, si la operación ya es a nivel de agencia o si se genera un volumen brutal de contenido multimedia todo el tiempo, pues existe el kit avanzado, Ah, claro. que son unos $80 mensuales aproximadamente. Aquí ya sumas herramientas como Eleven Labs para todo el tema de doblaje automático y HeyGen para los avatares de video que platicábamos. Literalmente es tener una agencia de publicidad completita operando 24/7 corriendo dentro de tu computadora portátil. Sí, pero, a ver, tener acceso a todas estas herramientas maravillosas no sirve de absolutamente nada si no hay una metodología para integrarlas al cerebro de quien las opera, ¿no? Así es. Es súper importante entender que la adopción tecnológica en este campo no es un evento de un solo día, no es mágico, es una ruta de aprendizaje acumulativo. Paso a paso. Sí, el error más común es intentar revolucionar todo tu flujo de trabajo simultáneamente. El método que realmente funciona dicta una aproximación muy gradual. El paso número 1. Definir un objetivo singular y que sea medible. Ok, Por ejemplo, dices, esta semana voy a usar inteligencia artificial única y exclusivamente para optimizar mis correos electrónicos de ventas. Y ya, nada más. Claro, como armar tu kit de IA en un buffet. No te tratas de comer todo de un solo bocado porque te empachas. Empiezas con un plato fuerte, defines ese objetivo y listo. Exacto. Y luego, el paso 2 es validar en la trinchera. Tienes que probar la versión gratuita de forma exhaustiva para confirmar si esa herramienta realmente te elimina la fricción en ese proceso o si de plano te termina añadiendo pasos extras a tu rutina y te estorba. Que también pasa mucho. Y bueno, el paso final es iterar y escalar. Porque el aprendizaje con estos modelos de lenguaje genera un efecto de bola de nieve buenísimo. Sí. O sea, a medida que un usuario perfecciona su habilidad para estructurar estas instrucciones, los famosos prompts de texto, pues desarrolla una lógica algorítmica mental. Empiezas a pensar como la máquina. Exacto. Y esa lógica luego le facilita enormemente interactuar con modelos de generación de imágenes o con los motores de video. Las habilidades se transfieren y se potencian entre sí. Es la curiosidad estructurada guiando a la máquina. Y bueno, después de revisar a profundidad todas estas arquitecturas, las herramientas, los precios, creo que la gran revelación de este análisis es que la barrera de entrada ha dejado de ser técnica. Totalmente. O sea, el éxito profesional frente a este cambio de época ya no recae en saber escribir código fuente o entender las matemáticas complejas detrás de una red neuronal. No, eso ya quedó atrás. Para el usuario común. Exacto. Hoy recae enteramente en tu capacidad humana de identificar dónde está la fricción en tu trabajo. Tener una claridad absoluta sobre el problema específico que necesitas resolver. Y saber orquestar estas herramientas para solucionarlo. Sin duda. La accesibilidad es total hoy en día. Sin embargo, y esto es algo que me vuela la cabeza, analizar la velocidad a la que estas capacidades cognitivas sintéticas se están masificando plantea una interrogante filosófica y laboral ineludible. A ver, cuéntanos. Pues hemos establecido hoy que el aprendizaje en IA es exponencial, ¿no? Y que hoy, por $80 al mes, cualquier individuo desde su sala puede operar con avatares fotorrealistas, voces clonadas, hacer síntesis de datos instantánea y tener una redacción impecable. Sí, una hiperproductividad democratizada, literal. Exactamente. Entonces, esto plantea una pregunta importante. A medida que el contenido generado, estructurado y pulido por inteligencia artificial inunda el mercado laboral hasta volverse la norma, o sea, el estándar mínimo aceptable para todos, Ajá. ¿qué sucederá con el valor del pensamiento no asistido?
Llegaremos al punto en que el pensamiento puramente humano, ese análisis crudo, lento, que a veces titubea, que se toma pausas largas para reflexionar sin un algoritmo de por medio, dejará de ser visto como una desventaja competitiva para convertirse en el nuevo producto de ultralujo altísimamente cotizado en el mercado profesional. Híjole, qué perspectiva tan brutal para cerrar. O sea, esa idea de que lo defectuoso, lo lento y lo puramente biológico se vuelva lo más escaso y por ende lo más valioso del mercado. Da mucho en qué pensar. Sí, esos planteamientos que te obligan a recalibrar cómo vemos nuestro propio intelecto frente a la automatización. Pero bueno, hemos recorrido un camino inmenso hoy. Vaya que sí. Pasamos de esa parálisis total en el pasillo de la ferretería que decíamos al inicio, desentrañamos cómo la memoria de los modelos define su utilidad real, entendimos todo el tema de la fricción visual y auditiva y llegamos hasta cuestionar el valor futuro del pensamiento humano puro. Una inmersión completa. Totalmente. Y a quienes nos acompañan del otro lado del altavoz, pues la caja de herramientas ya está abierta y las instrucciones están sobre la mesa. El llamado es clarísimo. Definan ese primer objetivo medible del que hablábamos y den el paso en su ruta de aprendizaje hoy mismo. A perderle miedo. Exacto. Muchísimas gracias por profundizar en este análisis a fondo con nosotros. Nos escuchamos en la próxima inmersión.